Una ciudad de cristal y cuadros que respiran. Estos relatos son descripciones de mis sueños que empecé a escribir relativamente hace poco. En los últimos meses, mis sueños se han vuelto tan vívidos y reales que, a veces, al despertar, me cuesta mucho entender dónde termina la realidad y dónde comienza el sueño. A veces son simplemente fantasías coloridas, otras veces son inmersiones profundas en el subconsciente y en ocasiones algo completamente absurdo y sorprendente. He decidido que sería interesante compartir esto con ustedes. Quizás alguien encuentre en estos sueños algo familiar o importante para sí mismo. Me llamo Alexei Smirnov, aunque muchos me llaman simplemente Alex, y estoy acostumbrado a analizar y comprender a las personas. Pero mis propios sueños a veces me dejan perplejo. El día de hoy fue extraño. Los clientes cancelaron las reuniones y, por la noche, de repente se fue el internet, lo que me impidió realizar el seminario web que tenía planeado. Me acosté temprano, un poco molesto y cansado, y enseguida caí en un sueño profundo. Soñé que me encontraba en un lugar inusual, un enorme edificio antiguo con pasillos interminables, salas en penumbra y puertas misteriosas que conducían a lo desconocido. Las paredes estaban completamente cubiertas de cuadros que, al parecer, tenían vida propia. Los personajes se movían, conversaban entre sí e incluso algunos intentaban salir de sus marcos. Caminaba por uno de los pasillos, sintiendo las miradas de los cuadros sobre mí, y cada paso resonaba con un eco sordo. De repente se oyó un sonido agudo. Uno de los cuadros se desprendió de la pared y cayó justo delante de mí, haciéndose añicos. Los fragmentos de vidrio y los destellos brillantes de pintura se esparcieron por el suelo como si fueran criaturas vivas. De entre los restos del marco roto se extendió hacia mí la mano de uno de los personajes. Era una mujer con un vestido antiguo y ojos asustados. Desesperadamente intentaba salir al exterior como si pidiera ayuda. Sin pensarlo mucho, la tomé de la mano, sintiendo su calor y un pulso real. En ese momento las paredes comenzaron a temblar. El pasillo empezó a llenarse de una extraña niebla y de los demás cuadros se oyeron gritos y voces llenas de ansiedad y desesperación. Corrimos juntos por el pasillo, esquivando los cuadros que ahora cobraban vida e intentaban detenernos. Sentía claramente el miedo del personaje que latía en su palma y comprendía que debía ayudarla a salir de esa pesadilla. Doblamos la esquina y nos encontramos en un enorme salón, lleno de espejos desde el suelo hasta el techo. En cada espejo se reflejaba el pasillo por el que acabábamos de correr, pero en cada reflejo el pasillo se veía diferente, como si fuera el reflejo de distintas realidades. La mujer se detuvo horrorizada, apretando fuertemente mi mano, y señaló uno de los espejos. En él apareció el reflejo de una criatura, parecida a una enorme sombra, que se acercaba lentamente a nosotros desde lo profundo del pasillo reflejado. Agarré el objeto más cercano, una pequeña estatua que estaba sobre una mesa al lado, y la lancé con fuerza contra el espejo. El espejo se agrietó, y por un instante reinó un silencio absoluto en la sala. Pero luego todos los espejos empezaron a resquebrajarse y a desmoronarse en fragmentos que, como en cámara lenta, quedaron suspendidos en el aire, reflejando miles de nuestros rostros inquietos. Volvimos a correr, tratando de no tocar ningún fragmento, abriéndonos paso hacia la enorme puerta al final del salón, detrás de la cual, me parecía, se encontraba la libertad. Finalmente, al llegar a la puerta, tiré de la pesada manija de bronce y ésta se dio con un chirrido, abriéndose hacia adentro. Detrás de la puerta se abrió un jardín infinito, bañado por una suave luz dorada. Pero en cuanto dimos un paso allí, la mujer desapareció repentinamente de mis brazos, dejando solo aire frío y un leve aroma a perfume. Me quedé de pie sin entender lo que había pasado, cuando escuché pasos detrás de mí. Al darme la vuelta, vi una figura envuelta en sombras, la misma que nos había estado persiguiendo a través de los espejos. Se acercaba lentamente, extendiendo los brazos como si intentara decir algo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, sintiendo cómo el miedo me inmovilizaba. Pero de repente, una luz brillante estalló frente a mí como un relámpago, cegándome y haciendo retroceder a la sombra.
En esa luz volvió a aparecer aquella misma mujer. Ahora sus ojos estaban tranquilos y llenos de confianza. Me sonrió y susurró suavemente: «Gracias, ahora soy libre». Luego se desvaneció lentamente en el aire, dejando tras de sí solo una neblina dorada y centelleante. La luz comenzó a desvanecerse y el jardín a mi alrededor se sumía poco a poco en la oscuridad. Me quedé de pie en medio de un jardín que desaparecía, sintiendo una extraña sensación de paz mezclada con una melancolía inexplicable. Lentamente todo a mi alrededor volvió a sumirse en la oscuridad y sentí cómo despertaba, regresando a mi realidad. En ese instante desperté. El corazón me latía con fuerza descontrolada. Me senté en la oscuridad de mi dormitorio, tratando de comprender lo que acababa de suceder. El corazón seguía latiendo rápidamente y sentí la necesidad de tranquilizarme. Me levanté de la cama, pisando con cuidado el suelo frío, y me dirigí al baño. Al abrir el grifo, me lavé la cara, sintiendo cómo la frescura del agua devolvía claridad a mi mente. Luego, en la cocina, bebí un vaso de agua, mirando lentamente el reloj. Las manecillas marcaban las 3 de la madrugada. El aire estaba quieto y denso por el silencio nocturno. Y de nuevo, al volver a la cama, cerré los ojos, sumergiéndome poco a poco en el sueño. Era como si me sumergiera en un cálido y aterciopelado mar de sueño, donde la conciencia se disolvía suavemente, dando paso a nuevas imágenes. Al volver a dormirme, ya me encontraba en otro lugar, en la orilla de un océano infinito. El aire era salado y las olas susurraban algo misterioso y tranquilizador. Noté en la arena húmeda unas huellas claramente marcadas, como si alguien acabara de pasar por allí. Eran huellas humanas, un poco más pequeñas que las mías, ordenadas y uniformes. Al mirar a mi alrededor, no vi a nadie cerca, solo las suaves olas del océano bañando la orilla. La curiosidad me invadió y, sin pensarlo, seguí las huellas que se dirigían con decisión directamente hacia el agua. Al acercarme a la orilla, esperaba sentir el frescor y la humedad, pero para mi sorpresa, noté que seguía caminando como si hubiera una superficie sólida e invisible bajo mis pies. El agua parecía ligeramente elástica y flexible. Se balanceaba suavemente bajo mis pies, reflejando los destellos de la luna y las estrellas, como si la superficie viva del océano se hubiera convertido en mi aliada y me permitiera caminar sobre ella sin temor. A lo lejos, justo en el horizonte, brillaba una ciudad cristalina construida directamente sobre el agua. Sus edificios estaban hechos de un material transparente, similar al vidrio o al cristal, y cada construcción parecía un reflejo del cielo estrellado, brillando con delicados matices de azul, lila y dorado. Entre las torres y las cúpulas flotaban esferas luminosas, desplazándose lentamente por el aire y creando un efecto de iluminación viva en la ciudad. Noté que algunas de estas esferas, como si fueran seres vivos, se movían con conciencia e intención, rodeando los edificios y explorando el espacio a su alrededor. La ciudad estaba envuelta en una ligera neblina que le daba a todo el paisaje una irrealidad soñadora, y las altas torres y arcos se unían mediante elegantes puentes que recordaban finos hilos de telaraña, brillando bajo la suave luz de las estrellas y la luna. De repente, vi una figura en uno de los puentes, una silueta que estaba de pie, mirando directamente hacia mí, como si esperara mi llegada. Mi corazón comenzó a latir más rápido y aceleré el paso, ansioso por descubrir quién me esperaba en esta ciudad misteriosa y mágica. Al acercarme, vi que era una joven vestida con una prenda ligera y semitransparente, parecida a la niebla. Su cabello se movía suavemente, como si fuera parte del propio viento. Sus ojos brillaban con una luz profunda y cálida, llena de bondad y tranquilidad. En silencio, extendió su mano hacia mí, invitándome a seguirla. Tomé su mano y seguimos avanzando por el puente que parecía conducir al mismo corazón de la ciudad. A nuestro alrededor flotaban esferas luminosas. Algunas de ellas zumbaban suavemente, como si conversaran entre sí. La joven no decía nada, pero su presencia me llenaba de una asombrosa sensación de paz y confianza. De repente, ella se detuvo y señaló una torre alta que se alzaba por encima de todos los demás edificios. La torre brillaba con especial intensidad y parecía ser el corazón de toda la ciudad. En ese mismo instante sentí que alguien me llamaba por mi nombre.
La voz me resultaba familiar, pero no podía entender de quién se trataba. La chica sonrió, como si lo hubiera entendido todo sin palabras, y lentamente soltó mi mano, dejándome una sensación de ligereza e ingravidez. La luz comenzó a intensificarse, llenando todo a mi alrededor de un resplandor en el que la figura de la chica se desvanecía poco a poco, dejándome solo en medio de esa ciudad extraordinaria. En ese momento, desperté por segunda vez, ya definitivamente. El corazón me latía rápido, pero no con inquietud. Más bien como después de una larga carrera o una emoción intensa, cuando aún no sabes si debes tener miedo o simplemente respirar más hondo. Me senté en la cama, me pasé la mano por la cara y sentí humedad en las sienes y calor en la piel. Afuera comenzaba a amanecer. El amanecer gris azulado se deslizaba lentamente en la habitación. Miraba ese cielo frío, casi inerte, y pensaba qué ciudad era esa, por qué era tan hermosa y parecía estar esperándome. ¿Por qué la muchacha silenciosa despertaba en mí la sensación de que estaba recordando algo, pero sin poder entender qué exactamente? ¿Por qué quien me llamaba me resultaba tan familiar, aunque nunca llegué a ver el rostro? La sensación no era inquietante, sino extrañamente profunda, como si el sueño no hubiera dejado una huella, sino una grieta en la que uno quiere asomarse. ¿Qué ciudad era esa? ¿Por qué el personaje del cuadro intentaba tomarme de la mano? Empecé a reflexionar sobre lo que había visto y de repente comprendí, todo lo que sucedía en el sueño no era casualidad. No eran simplemente fantasías, sino un verdadero viaje interior lleno de símbolos, sensaciones y revelaciones. El sueño parecía empujarme a tomar conciencia de procesos importantes que llevan un tiempo ocurriendo dentro de mí, aunque yo ni siquiera me había dado cuenta. El primer sueño, en el que me encontraba en un edificio antiguo con pasillos interminables, recordaba un descenso a los niveles más profundos de mi inconsciente. Esos pasillos y salas en penumbra eran como mis recuerdos internos, vivencias, miedos y partes reprimidas de mi personalidad. Todo el espacio recordaba a un almacén de aquello que alguna vez reprimí, no permití manifestarse o simplemente olvidé. Presto especial atención a los cuadros, que cobraban vida e intentaban salirse de sus marcos. Estos son símbolos de mis imágenes internas, roles y recuerdos. Vivían su propia vida porque hacía mucho que no me fijaba en ellas, pero ahora quieren ser escuchadas. Cuando uno de los cuadros se rompió y de allí salió la mano de una mujer, eso marcó un punto de inflexión en el sueño. La mujer es mi aspecto femenino interior, el ánima, la parte de mí que es sensible, creativa e intuitiva. Quizás sea mi alma o una emoción olvidada. La ayudé a salir y al hacerlo comencé el proceso de sanación. La aparición del Salón de los Espejos fue un símbolo impresionante. Los espejos reflejaban no solo el espacio, sino también mis versiones internas de la realidad. Y cuando los rompí, fue la destrucción de ilusiones, de viejos patrones de percepción de mí mismo y del mundo. La criatura que nos observaba a través de los espejos es mi sombra, esa parte de mí que no quiero ver. No luché contra ella, pero destruí su escondite. Eso ya es un paso hacia la liberación. Luego, un jardín lleno de luz. Casi logramos salir, pero la mujer desapareció. Eso significaba que liberé a mi ánima, pero aún no está completamente integrada, todavía está en proceso. El segundo sueño fue contrastante, tranquilo, luminoso, como un movimiento hacia arriba. Se convirtió en la continuación del primero. Me encontré en la orilla del océano, donde vi huellas que llevaban hacia el agua. Siguiéndolas, comencé un viaje por el agua, un símbolo de confianza, transición, un camino intuitivo. Caminaba sin hundirme, como si mis pasos estuvieran sostenidos por algo más grande que la lógica física. Frente a mí, una ciudad sobre el agua hecha de cristales y luz. Se sentía como el espacio más elevado de mi psique, quizás el lugar donde habita mi alma. La ciudad estaba viva, consciente, suave, cálida, y todo en ella respiraba armonía. Allí me encontré con una chica, la misma figura que en el primer sueño. Pero ahora ella estaba tranquila, radiante. Era el ánima, ya sanada. Caminamos juntos por la ciudad. Ella me guiaba en silencio y yo confiaba plenamente. Esa sensación de confianza y tranquilidad era sanadora en sí misma.
Cuando llegamos a una torre que brillaba especialmente fuerte, soltó mi mano. Había algo muy importante en ese gesto. Fue como si me hubiera entregado la libertad y la autonomía, como si dijera, ahora puedes caminar solo. La luz se intensificó y desperté. ¿Qué entendí? Mi inconsciente está activo y quiere que mire hacia adentro. Me habla a través de imágenes que antes no notaba. He comenzado el proceso de liberar partes internas de mí mismo, especialmente el ánima, la sensibilidad e intuición internas. Me encontré con mi sombra no en una lucha, sino en el reconocimiento. He atravesado la destrucción de la antigua percepción, el espejo, y he llegado a un nuevo espacio de significado, la ciudad de la luz. Estoy listo para la autonomía en un nuevo nivel, con confianza en mí mismo y en la vida. Es un movimiento del miedo hacia la integridad, de habitaciones cerradas hacia una ciudad transparente, de salvar a alguien hacia la conexión conmigo mismo. Estos sueños fueron como un paso a través de la noche del alma hacia la mañana del despertar, inquietante, a veces aterrador, pero tan necesario. Siento una profunda gratitud hacia mi psique por haber encontrado la manera de hablarme en este lenguaje, a través de imágenes, símbolos, ciudades, cuadros, voces y el silencio. Todo esto no es simplemente un sueño, sino un mensaje vivo, un paso importante en el camino hacia la conexión interna y la sanación. El trabajo continúa, pero ahora avanzo no con ansiedad, sino con respeto por lo que se revela en mi interior. Quizás tú también sientes algo parecido. ¿Reconociste algo tuyo en estos sueños? ¿Tienes alguna suposición o interpretación propia? Compártelo en los comentarios. De verdad me interesa escuchar su opinión. Dejen sus comentarios, den like y hagan clic en la campanita para no perderse la próxima historia. Será interesante conocer su punto de vista.